Mis amados amigos y hermanos, saludos y bendiciones. Bienvenidos sean una vez más a este programa, El Dr. Anderson Habla. Estoy contento y agradecido de Dios por una oportunidad más que me concede de compartir con ustedes unas palabras de predicción segura. El Dr. Héctor Anderson Habla pretende ser una conversación entre tú y un amigo que te va a ayudar a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una buena oportunidad para venir a conocer y entender las profecías de los últimos tiempos. Y esto es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Pero no sin antes recordarles las palabras sabias del apóstol Pablo a su hijo Timoteo cuando le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Ahora yo te voy a pedir que te abroches el cinturón porque vamos a despegar en un viaje hacia la verdad de Dios. Si estás con nosotros por primera vez o nos has visitado en otras ocasiones, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para recibir nuestros mensajes tan pronto estén disponibles y también danos un me gusta al terminar. Pero sobre todo, comparte con otros estas palabras. Nuestra intención es dar a conocer la palabra de Dios a todo el mundo y con esto nos estaría ayudando a evangelizar o a dar a conocer la palabra de Dios. Mis amados amigos, vamos entonces a entrar en la palabra de Dios. Abróchate ese cinturón porque vamos a hablar del tiempo de los gentiles. Esta expresión, el tiempo de los gentiles, tiene mucho significado e importancia en la cronología o en la escatología, es decir, los acontecimientos finales. Juega un papel muy importante porque es un tiempo que cubre desde un punto hasta la segunda venida de Cristo. Y estamos hablando del tiempo de los gentiles porque nos estamos encaminando a un seminario escatológico apocalíptico del libro de Apocalipsis y lo vamos a hacer de manera exhaustiva. Sin embargo, entendemos que para entender el libro de Apocalipsis necesitamos porciones del libro de Daniel. No porciones, necesitamos conocer el libro de Daniel, conocer un poquito de Isaías, Ezequiel, Jeremías. Sin embargo, como nosotros no hemos dado el libro de Daniel, estamos entresacando algunos temas que servirán de plataforma para que cuando lleguemos al libro de Apocalipsis tengamos un entendimiento por lo menos mínimo de lo que es la palabra de Dios. Y aunque el tiempo de los gentiles no aparece esa expresión en el libro de Daniel, Jesucristo resaltó estas palabras. Y las palabras de Jesucristo están registradas en el libro de Lucas, en el capítulo 21 y el versículo 24, que me pueden acompañar para leer esta porción. Y esta porción dice de esta manera: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esas son las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Bueno, número uno, el propósito de Dios para los descendientes de Abraham era que ellos fueran el pueblo, la nación líder del mundo durante todos estos tiempos que le fueron confinados más tarde a los gentiles. Dios quería que su pueblo fuera el pueblo líder. Pero ¿qué sucede? Que la mucha desobediencia, el pecado, la idolatría y la manera en que ellos abandonaban a Dios y regresaban y volvían, y esa lucha que Dios tuvo con ese pueblo por tantos años, finalmente Dios tuvo que entregarlos a los dos pueblos, a los gentiles. Pero del pueblo que vamos a hablar es cuando Dios entrega a ese pueblo a un rey pagano llamado Nabucodonosor. Naturalmente todo esto estaba profetizado. El profeta Oseas había hablado de ese tiempo. Y digo esto para enfatizar que ese pueblo sabía ya lo que Dios estaba pensando hacer con ellos. Oseas 4, el capítulo 4 y versículos 3, 4 y 5 dice, Oseas el capítulo 3, los versículos 4 y 5 dice de esta manera: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod, es decir, ropas sacerdotales, y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. O sea que Dios le había hecho saber a ese pueblo lo que podía pasar con ellos. Ahora, como estamos hablando del tiempo de los gentiles, nos referimos a un periodo de tiempo larguísimo, desde el año 600 hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo este tiempo cubre el tiempo de los gentiles. Ahora, un estudiante nuevo de profecía podría preguntar: Pastor Anderson, ¿y quiénes son los gentiles? Y es una buena pregunta que queremos contestar ahora mismo. Para los fines de Dios, para los propósitos de Dios, solamente hay tres clases de personas en el mundo. Número uno están los judíos, número dos están los gentiles y número tres está la iglesia. Esas son las tres clases de personas que responden a el propósito de Dios. Ahora, la iglesia está conformada por judíos y por gentiles. Eso quiere decir que todo aquel que no es judío es gentil. Pero no siempre fue así. Antes del llamado de Abraham de salir de Ur de los Caldeos a una tierra que Dios le mostraría, los pueblos eran todos gentiles. Pero ese llamado de Abraham y obediencia también hace que Dios le hiciera algunas promesas a Abraham y lo hizo su pueblo. Y a partir de ahí comenzó entonces a separarse lo que son los judíos y los gentiles. Ahora, Abraham fue el primer hebreo que hubo. Abraham fue el primero. Sin embargo, su nieto Jacob tuvo 12 hijos y cada uno de esos hijos vino a ser cabeza de lo que se conoce como las 12 tribus de Israel, por los nombres de cada uno de los hijos de Jacob. Ahora, después de la muerte de Salomón, el pueblo de Dios
se dividió en dos partes. 10 tribus de los 12 hijos de Jacob, 10 de ellos conformaron lo que la Biblia conoce como el reino del norte. Y 2 de ellos, Judá y Benjamín, conformaron al reino del sur, que es Judá. Y ahora tenemos Israel y Judá. De la misma descendencia de Abraham, ahora tenemos 12 tribus, y estas 12 tribus se dividieron. 10 se llamaron Israel, las naciones del norte, y 12 quedaron como Judá, el reino del sur. Ahora, en el año 721, Israel fue llevado cautivo por los asirios. Más tarde, en el 606, es el pueblo de Judá, el reino del sur, que es cautivo por Nabucodonosor. En 3 diferentes ocasiones, Nabucodonosor sitia a Jerusalén y finalmente los toma cautivo a todos, destruyó la ciudad, destruyó el templo, su centro de adoración, el centro del yavismo, y se lo llevó para Babilonia, por supuesto, dejando algunos por allá. Ahora, hay que entender que tanto la nación egipcia como Asiria y el mismo Babilonia estaban ansiosos de conquistar y suplantar a Israel. Pero por la bondad de Dios, Dios los retuvo para que ellos no cayeran, pero la insistencia en sus pecados y desobediencia y distanciamiento de Dios, finalmente Dios tuvo que soltarlos y cayeron en manos de Babilonia. Cuando Nabucodonosor los toma cautivo en el año 606, en ese momento comenzó el tiempo de los gentiles, que es el tiempo del que nosotros estamos hablando. Naturalmente, ese es un periodo que en la mente de Dios también tiene ciertos límites. Y es por eso que le digo que el tiempo de los gentiles comienza con la cautividad de Babilonia, en el 606, y se va a extender hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, en ese momento, cuando ellos son llevados cautivos a Babilonia, Dios transfiere el gobierno terrenal de los reyes de Israel al rey gentil Nabucodonosor de Babilonia. Dios quería que ellos fueran la nación líder, que ellos fueran los dominantes y gobernantes de todo el mundo en todo tiempo. Pero ellos no abandonaron a Dios. Llegó un punto en que ya Dios no quería lidiar con ellos y los entregó. Ahora, ese periodo de tiempo, el tiempo de los gentiles, cubre un gran tiempo, y la mejor manera de explicar quiénes son los gobiernos y quiénes estarán gobernando a los judíos a Israel durante todo ese tiempo, está en el libro de Daniel. Si queremos conocer ese periodo de tiempo y queremos conocer quiénes fueron los gobernantes, entonces tenemos que ir a el libro de Daniel. Todas las visiones de Daniel fueron de las naciones gentiles del mundo y cubren el periodo del tiempo conocido como los tiempos de los gentiles o el tiempo de los gentiles. Como ya dijimos,
Esa expresión no aparece en el libro de Daniel. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con el tiempo de los gentiles está justamente ahí en el libro de Daniel. Ahora, la palabra de Jesús que ya leímos nos ayudan a definir exactamente cuál es el tiempo de los gentiles. Y dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles. La palabra hollar aquí significa pisotear. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Nabucodonosor sitió la ciudad, se llevó a todo el mundo en aquel entonces. Y una vez tomada Jerusalén, la ciudad quedó destruida. Solamente una porción muy mínima quedó en Jerusalén. Cuando el general babilónico Nebuzaradán hizo arrasar la ciudad, y después de saquearla y destruir todo, inclusive el tiempo, permitió que algunos se quedaran allá en Israel, en Jerusalén, incluyendo al profeta Jeremías. Pero para nosotros entender correctamente el tiempo de los gentiles, tenemos que ir al capítulo 2 del libro de Daniel, en el segundo año del rey Nabucodonosor. En ese segundo año, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, pero que ese rey olvidó el sueño. Pero pareciera que en su subconsciente entendió que ese sueño era muy importante, tenía mucha importancia, era un sueño revelador. Y entonces mandó a buscar a sus magos, a sus adivinos, para que le dijeran lo que él había soñado. Era una tarea muy difícil para los magos, los caldeos, los adivinos del reino babilónico. Y cuando ellos le dijeron al rey que no podían y que nadie más podía descifrar ese sueño, entonces Nabucodonosor dio orden para que los mataran a todos. Porque no solamente él quería que le dijeran lo que él había soñado, sino que también le dieran la interpretación del sueño. Y déjeme decirte, amado hermano, esa es una tarea muy difícil y quizás imposible para ningún hombre, descifrar el sueño de una persona y luego interpretarle ese sueño. Naturalmente, ese sueño tenía que ver precisamente con los reinos gentiles que gobernarían al pueblo de Dios a partir de ese momento. Y no sabemos nada acerca de la iglesia en cuanto a esto se refiere. Daniel no puede ver la iglesia. De hecho, ningún profeta del Antiguo Testamento pudo ver la iglesia. La iglesia fue algo velado para los profetas antiguos testamentarios. Decimos eso para decir que nada de eso tiene que ver con la iglesia. Absolutamente nada. Y si pueden permitírmelo decir otra vez, de hecho, el tiempo de la iglesia comienza justamente cuando termina la profecía de los 70 años de Daniel, las 69 semanas terminan y comienza inmediatamente la iglesia. Y cuando la iglesia es raptada o arrebatada para recibir al Señor en el aire, vuelve entonces el conteo de la última semana de las 70 semanas de Daniel. Entonces, yo quiero que veamos aquí el sueño y qué pasó con ellos. Cuando el rey amenaza a todos los sabios, los adivinos, los astrólogos,
con la muerte si ellos no le decían el sueño. Daniel era uno de los sabios del rey. Él había sido entrenado para ser sabio en el palacio del rey Nabucodonosor. O sea que él estaba incluido también en aquellos que morirían si uno de ellos no le revela el sueño al rey Nabucodonosor. Daniel entonces sabiamente le pidió tiempo al rey para decirle lo que él había soñado. Compró tiempo para hablar con Dios. Se reunió con los 3 jóvenes hebreos y comenzaron a orar. Y Dios le mostró el sueño a Daniel. Y Daniel fue a contarle el sueño al rey. Le fue a contar el sueño y a darle también la interpretación, porque Dios le había dado a Daniel la interpretación del sueño. Esa interpretación y ese sueño, las dos cosas, están en el capítulo 2 del libro de Daniel. A partir del versículo 31 al 35, encontramos a Daniel frente al rey, diciéndole el sueño y también la interpretación. Y escuchen bien esto, dice: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran montaña que llenó toda la tierra. Mis amados hermanos, cuando Nabucodonosor oyó el sueño y comenzó a recordarlo, se quedó atónito. Pero peor se quedó cuando oyó la interpretación que le dio Daniel de ese sueño. Y escuchen ustedes la interpretación en Daniel 2, los versículos del 35 hasta el 45. Tenemos que leer mucho, amados hermanos. Perdónenme, pero para que podamos entender lo que Dios estaba diciendo en aquel entonces y que nos está diciendo hoy, tenemos que hacer la lectura. Dice de esta manera: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y Daniel dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Yo quiero que guarden eso en su mente, porque vamos a hablar de ello en nuestro próximo programa. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro,
así como viste el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Mis amados hermanos, ya me están haciendo seña para terminar. Me quedan 2 minutos, pero debo decirles antes, esta gigantesca estatua simboliza los 4 grandes reinos mundiales que el hombre ha tenido desde el tiempo de Nabucodonosor y seguirá hasta la segunda venida de Cristo. No solo que nos muestra esta visión de Dios al rey Nabucodonosor, los reinos que iban a sucederle o que iba a haber durante todo el periodo del tiempo de los gentiles, sino también el orden en que esos reyes iban a venir. Hoy nosotros podemos mirar retrospectivamente la historia y vamos a ver que estos reinos ocurrieron exactamente como Dios se lo mostró al rey Nabucodonosor y como también le dio la interpretación a Daniel. Exactamente así. ¿Cuáles son esos reinos? Tenemos el reino de Babilonia, que fue el más poderoso, y Daniel en la interpretación se lo hizo saber. Dios te dio dominio, poder, y donde quiera que haya aves, animales, gente, tú eres el rey. Ese fue el primer reino que hubo y es donde comienza el tiempo de los gentiles. Después de Nabucodonosor vino el reino de Medo y Persa, que es una representación de los brazos, de los 2 brazos y el pecho de plata. Y como ustedes notarán, el oro tiene más valor que la plata. Y después de eso vino el pecho del tercer reino, que es el reino griego, que es de bronce. Y finalmente, después del bronce, viene el reino de Roma romano, que tiene los pies de hierro. Y en la parte de abajo de los pies tenía parte de barro cocido y también el hierro. Nosotros vamos a tener que detenernos aquí y entonces vamos a continuar con la interpretación de ese sueño o de esos reinos en la próxima edición. Bendiciones, paz de Dios. Recuerda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida.